Hola y bienvenidos a Teníamos Razón. Este es el podcast donde el tiempo nos da la razón. Celebramos a las estrellas de la historia que, aunque en su momento fueron vistos como los locos del pueblo, resultaron ser los visionarios que nos guiaron hacia tiempos mejores. En este primer episodio, nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia, donde exploraremos la vida de un médico que se atrevió a desafiar las creencias establecidas de su tiempo. El nombre os sonará por la serie de Juego de Tronos, pero no os equivoquéis, este Jon Nieve nació muchos años antes de que se estrenara la serie. El Jon Snow que nos interesa hoy vivió en una época de supersticiones y teorías erróneas sobre las enfermedades, y se erigió como un verdadero pionero en el campo de la epidemiología. Imagina el Londres del siglo XIX, una ciudad bulliciosa donde las calles estaban impregnadas de una densa atmósfera de incertidumbre y miedo a la muerte. La gente creía que las malas prácticas de higiene y el aire contaminado eran responsables de las epidemias, lo que llevaba a suposiciones infundadas sobre cómo se propagaban las enfermedades. Snow se doctoró en medicina por la Universidad de Londres en 1844 y se instaló en el Soho, donde abrió un consultorio como cirujano y médico general. Durante sus primeros años en el ejercicio, estudió intensamente el aparato respiratorio y puso especial interés en los gases anestésicos, que utilizaba gracias a un dispositivo que él mismo había diseñado para ayudar a las mujeres durante el parto. Su paciente más famosa sería la propia reina Victoria, a quien administró analgesia con cloroformo durante el parto del príncipe Leopoldo y luego en el de la princesa Beatriz. Tenía una buena reputación en la ciudad y la hacía crecer día a día, cuestionándose el cómo se hacían las cosas en la época. Era un médico de apariencia robusta y mirada inquisitiva, un hombre tenaz, siempre en busca de respuestas. Su amor por la ciencia y su deseo de salvar vidas lo llevaron pronto a cuestionar una teoría imperante en la época, la teoría de los miasmas, que afirmaba que las enfermedades eran causadas por vapores nocivos que flotaban a nuestro alrededor. Con su mente analítica y un enfoque casi detectivesco, creía que la verdad estaba oculta en los patrones, y las epidemias de cólera, que azotaron la ciudad, crearon el entorno adecuado para sus investigaciones. Tenía una curiosidad insaciable, que lo impulsaba a observar y registrar cada detalle de lo que pasaba a su alrededor. Frente a él, se encontraba una comunidad de médicos y ciudadanos escépticos, que se aferraban a las creencias populares. Algunos lo veían como un loco, un hombre que cuestionaba lo que todos aceptaban sin dudar. Otros, sencillamente se ofendían si eran cuestionados. Pero a medida que las epidemias de cólera se desataban en el área de Soho, Snow se adentraba más en sus investigaciones, decidido a descubrir la verdadera causa de esta devastadora enfermedad. Este episodio se desarrollará en el corazón de Londres, donde las calles estaban salpicadas de vida, pero también de sufrimiento. La atmósfera era densa, una mezcla de revuelo y angustia, donde las carcajadas de los niños se entremezclaban con los lamentos de quienes perdían a sus seres queridos. La gente buscaba respuestas, y Snow, con su bata blanca y su cuaderno de notas, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Mientras la historia de Jon Snow se despliega, seremos testigos de su determinación y su valentía para desafiar el statu quo. A través de sus ojos, veremos cómo la ciencia y la observación rigurosa pueden cambiar el rumbo de la vida de millones. En este camino, descubriremos los secretos que lo llevaron a tomar decisiones audaces y cómo, a pesar de la oposición, su legado perduró. Snow se obsesionó con el asunto del cólera. Tenía una teoría. Tomando como referencia los datos de las muertes que tuvieron lugar entre 1848 y 1849, observó que los distritos de la zona sur de Londres tenían mayor cantidad de casos que el resto de la ciudad, y descubrió que en su mayoría, los afectados bebían agua que obtenían del Támesis, un río por aquel entonces altamente contaminado. Así, postuló la idea de que el cólera se transmitía mediante la ingesta de algo invisible al ojo humano, y que producía las diarreas que llevaban a la gente a deshidratarse y morir. Estaba convencido, además, que el agua era el principal transmisor. Unos años después, tendría la oportunidad de probar su teoría y salvar a cientos de ciudadanos londinenses. En los años 1853 y 1854, Londres se enfrentó a una tercera epidemia de cólera. El aire en el Soho estaba cargado de desesperación. Las noticias de nuevos casos de cólera se extendían como un fuego voraz por las calles de Londres. En medio de este caos,
un evento marcaría el inicio de la travesía de Jon Snow hacia la verdad. A principios de septiembre de 1854, el barrio londinense de Golden Square sufrió un intenso brote de cólera que causó la muerte de aproximadamente 500 personas en solo 10 días. Snow, vecino de la zona, comprobó que la mayoría de los residentes obtenían agua de una bomba pública situada en Broad Street. Con su mente analítica, se sintió atraído por la idea de que esta bomba pudiera ser la clave para entender la propagación de la enfermedad. Movido por su curiosidad, decidió investigar. Se acercó a la bomba, un artefacto de hierro que, en ese momento, era el punto de reunión de la comunidad. Mientras las familias acudían a llenar sus cubos, notó cómo la vida y la muerte coexistían en un espacio tan pequeño. Algunos se reían despreocupadamente, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Otros, con rostros pálidos y ojos llenos de temor, esperaban el agua que, sin saberlo, sería su perdición. El descubrimiento de que varios de los enfermos y fallecidos vivían cerca de la bomba y bebían de sus aguas de forma regular, lo llevó a cuestionar la narrativa dominante sobre la enfermedad. Mientras otros médicos se aferraban a la idea de que los vapores nocivos eran la causa, Snow comenzó a trazar un mapa de los casos, delineando patrones que apenas podían ser ignorados. Su dedicación lo llevó a interrogar a los vecinos, a recopilar datos y a observar detalladamente los movimientos de los enfermos. La información se acumulaba, y con ella, una inquietante revelación. La bomba de Broad Street podría ser el epicentro de ese brote devastador. Sin embargo, esta primera observación no fue recibida con entusiasmo. La comunidad médica consideraba su enfoque poco menos que como una herejía, y la idea de que el agua podía ser la culpable de tal sufrimiento era una noción difícil de aceptar. A pesar de las críticas y la resistencia, Snow sentía que estaba a punto de descubrir algo trascendental, un hallazgo que podría cambiar la percepción de la medicina y salvar vidas. El conflicto se intensificaba, y con cada nueva muerte, la presión sobre Snow crecía. El tiempo corría, y con él, la oportunidad de probar su teoría y demostrar que estaba en lo correcto se desvanecía. Mientras las calles de Londres se llenaban de lamentos, él se enfrentaba no solo a la enfermedad, sino también al escepticismo y al miedo de quienes lo rodeaban. Esta batalla por la verdad había comenzado, y el destino de muchos dependía de sus hallazgos. Tenía un doble campo de batalla, un enfrentamiento contra una enfermedad mortal, y contra las creencias profundamente arraigadas de su tiempo. Cada paso que daba, lo acercaba más a una revelación que cambiaría para siempre la comprensión de la salud y la enfermedad. La presión continuaba aumentando en el Soho. Con cada día que pasaba, el número de muertos se incrementaba, y la desesperación de los habitantes se hacía palpable. En ese contexto, la mente de Jon Snow trabajaba incansablemente. Mientras los demás médicos se aferraban a la idea de los miasmas y recomendaban espacios ventilados, él estaba convencido de que había una verdad más profunda que necesitaba ser revelada. La bomba de Broad Street se había convertido en el epicentro de su investigación, y su instinto le decía que ahí estaba la respuesta. Comenzó a reunir más evidencias. Realizó visitas a las casas de los fallecidos, se sentó con las familias afligidas y recogió historias. A través de sus entrevistas, se hizo evidente que muchos de los enfermos habían consumido agua de la misma bomba. Con cada testimonio, su hipótesis se fortalecía. Cada caso que anotaba en su cuaderno se convertía en una pieza más del rompecabezas que estaba desesperadamente intentando resolver. Sin embargo, la comunidad médica se mostraba escéptica. Algunas de las figuras más prominentes del ámbito sanitario de Londres le desafiaban abiertamente. La idea de que el agua potable pudiera ser un vector para la propagación de enfermedades era un concepto revolucionario y aterrador. Las palabras de Snow, aunque respaldadas por datos, eran recibidas con burla y desdén. Pero él no se dejaba intimidar. Recordaba cada vida que se perdía, cada familia que quedaba devastada, y eso le otorgaba fuerza. Fue en medio de esta tormenta que, en una reunión de médicos, decidió presentar su hallazgo más audaz, un mapa que mostraba la distribución de los casos de cólera en relación con la bomba de Broad Street. Con una voz firme, expuso sus conclusiones, señalando la correlación innegable entre la fuente de agua y las muertes. El auditorio se llenó de murmullos incrédulos. Algunos incluso se rieron, preguntándose cómo un médico podía atreverse a desafiar la sabiduría convencional. Sin embargo, en el fondo de su ser, Snow sabía que tenía razón. Convocó a los líderes de la comunidad, y con un fervor casi contagioso, les instó a cerrar la bomba de Broad Street.
La resistencia fue feroz, pero la desesperación era un motor poderoso. Al final, tras mucho debate y presión pública, su voz resonó con fuerza. La bomba se clausuró. En una versión diferente de la historia, el mismo Snow se encargó personalmente de cerrar la bomba en contra de las recomendaciones de las autoridades, pero el resultado es el mismo en ambos casos. Sea como fuere, el cambio fue inmediato. A medida que la gente comenzaba a buscar otras fuentes de agua, el número de nuevos casos de cólera disminuyó notablemente. Snow observaba con ojos atónitos cómo sus esfuerzos estaban dando frutos. La comunidad comenzaba a ver la luz entre la oscuridad. Sin embargo, este triunfo no estaba exento de peligro. Los intereses arraigados en las viejas creencias estaban lejos de ser olvidados. La batalla por la aceptación de su teoría apenas comenzaba, y Snow se preparaba para enfrentar no solo la resistencia de sus colegas, sino también la desconfianza de una sociedad que había sido alimentada por mitos durante generaciones. La figura de Jon Snow se consolidaba como un faro de esperanza en medio de la tormenta, pero también se convertía en un blanco para aquellos que se negaban a aceptar la veracidad de sus descubrimientos. La lucha por la verdad sería ardua, y su legado dependería de su capacidad para seguir desafiando el statu quo. En el horizonte, los ecos de la lucha entre la razón y la superstición se hacían cada vez más claros, y su búsqueda de la verdad estaba lejos de haber concluido. La clausura de la bomba de Broad Street fue un punto de inflexión en la historia de Londres, pero el verdadero clímax de la travesía de Jon Snow se desarrolló en los días posteriores a su decisión. Con el cierre de esta fuente de agua contaminada, la comunidad comenzó a experimentar un alivio palpable. Las muertes por cólera, que antes se contaban por docenas a diario, empezaron a decrecer, y con cada día que pasaba, la esperanza se reavivaba en los corazones de los londinenses. Snow se convirtió en un símbolo de resistencia y razón, en un mundo que había estado atrapado en la oscuridad de la superstición. Las miradas de desconfianza que una vez lo rodearon comenzaron a transformarse, y poco a poco, sus colegas médicos empezaron a ver el valor de su enfoque. El mapa que había trazado, que antes era motivo de burla, ahora se erguía como un testimonio visual de la verdadera causa del brote. Durante ese periodo, la comunidad se unió en torno a su figura, reconociendo que su valentía y determinación habían salvado vidas. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Aún existían detractores que se negaban a aceptar la nueva verdad. La lucha de Snow por la aceptación de su teoría no había terminado. Consciente de esto, decidió seguir compartiendo sus hallazgos en conferencias y reuniones, explicando la importancia de la higiene y el acceso a agua potable. Su compromiso con la educación se transformó en una misión. No solo quería salvar vidas de inmediato, sino también erradicar la ignorancia que había alimentado tanta tragedia. A medida que el tiempo pasaba, el impacto de sus descubrimientos se hizo evidente. La epidemia de cólera en Londres dejó de ser un ciclo interminable de enfermedad y muerte. Aquella lucha personal de Jon Snow, marcada por la resistencia y la pasión, condujo a un cambio duradero en la forma en que la sociedad entendía la enfermedad y su prevención. Snow no solo se consolidó como un pionero en la epidemiología, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha entre el conocimiento basado en la evidencia y la tradición ciega. El eco de su legado continúa resonando, recordándonos que la curiosidad y el coraje son esenciales en la búsqueda de la verdad, y que a veces, una sola voz puede marcar la diferencia en un mundo ensombrecido por la incertidumbre. La lucha de Jon Snow sentó las bases de la epidemiología moderna. A través de su incansable labor, no solo salvó vidas, sino que también inspiró a futuras generaciones de médicos y científicos a seguir su ejemplo. El impacto de sus hallazgos se extendió más allá de las calles de Soho, se convirtió en un llamado a la acción para reformar las prácticas de salud pública y garantizar el acceso a agua potable. Su legado perdura en la forma en que hoy entendemos y gestionamos las enfermedades. La historia de Snow nos recuerda que un solo individuo, impulsado por la curiosidad y la determinación, puede desafiar el statu quo y cambiar el rumbo de la historia. Mientras reflexionamos sobre su vida y su obra, es inevitable sentir una profunda admiración por su capacidad de ver más allá de lo evidente y de luchar por un mundo más saludable. Jon Snow nos enseña que la búsqueda de la verdad a menudo es un camino solitario, pero que cada paso vale la pena cuando se trata de salvar vidas. Así concluye este episodio de Teníamos razón. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de la historia de Jon Snow, un verdadero pionero cuyo legado sigue resonando en la actualidad. La próxima vez,
nos adentraremos en la vida de otro visionario que, al igual que Snow, desafió las normas de su época. Hasta entonces, sigan explorando, cuestionando y buscando la verdad en cada rincón. Has escuchado un podcast producido por Voice Powered Brands, un proyecto fundado sobre la pasión compartida por superar los límites creativos con el uso de la tecnología. Más información en voicepoweredbrands.com.